pero que sea sabido que la gloria es tuya, la palabra es tuya, el Espíritu eres tú, el que hace las cosas posibles eres tú, el que salvó eres tú, Jesucristo. Así que en todo te damos la gloria a ti, Señor. Ahora, Dios, nos ponemos en tus manos para que tú hables a tu pueblo y ministres conforme a la necesidad que encuentres en nosotros, Señor, pero que sobre todas las cosas tú te glorifiques y te dejes sentir. Y te damos otra vez la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios lo bendiga. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Qué bueno tener un tiempo para adorar al Señor, ¿verdad? Qué bueno tener ese espacio y tener un lugar donde uno puede adorar al Señor sin reservas. Uno puede adorar al Señor con libertad. Estamos todavía en el mes que a mí me gusta mucho el asunto este de la celebración de Acción de Gracias, ¿verdad? Como que lo he enfatizado muchísimo a través de todas estas predicaciones, pero es que yo entiendo que es sumamente significativo el asunto de que todo el pueblo, independientemente si creen en Cristo o no creen en Cristo, todo el pueblo está forzado a reconocer que hay un día para darle gracias al Señor. Creas o no, está establecido de esa manera. Pero nosotros los creyentes lo hacemos con alegría, ¿verdad? No nos tienen que obligar a darle gracias al Señor, pero lo hacemos con alegría. Pues entonces me gustaría compartir con ustedes un pasaje que está en Mateo 14, un pasaje famosísimo, conocidísimo por todos nosotros, que también expresa, hay varias razones por las cuales nosotros debemos darle gracias al Señor. Está en Mateo 14, pero antes de entrar en los versículos 13 al 21, hay unos versículos anteriores que hablan de un señor llamado Juan el Bautista, que era nada más y nada menos que primo de Jesús. Juan el Bautista es arrestado por el rey Herodes, porque el rey Herodes estaba empatado con la esposa de su hermano, con su cuñada. Y además de que estaba empatado con la cuñada, le gustaba la hija de la cuñada, la sobrina. ¿Ves? O sea, Herodes estaba en una situación donde Juan el Bautista señalaba que eso estaba mal. ¿Me siguen, verdad? A Herodes, siendo el hombre que tenía poder político y poder, tenía el control de aquel territorio, no le gustaba que le estuvieran diciendo que él estaba mal. ¿Qué hizo Herodes? Mandó a arrestar a Juan el Bautista. Acuérdate, Juan el Bautista es el que Dios llama para que sea el que predique antes de que llegue Jesús, el que abre camino en medio del desierto, ¿sí o no? Sí. Este es el hombre que Dios trae para que anuncie que Jesús viene ahí detrás. Él es el que abre la puerta para que Jesús entre. ¿Me siguen, no? Sí. Ok, entonces este hombre, primo de Jesús, predicador, un gran hombre de Dios, es arrestado. Y entonces la esposa de Herodes le dice: tráeme la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y mandan entonces a que le piquen la cabeza a Juan el Bautista. ¿Ves? Le llega, le estoy haciendo toda esta historia para que usted vaya metiéndose en la mentalidad de Jesús, ¿verdad? Como ser humano. Le llega noticia a Jesús de que arrestaron a Juan el Bautista y de que arrestaron a Juan el Bautista y lo decapitaron y que exhibieron su cabeza en un plato y tenían una fiesta alrededor del plato y la cabeza de Juan el Bautista. Ahora piense usted por un momento, quítese de la mente a Jesús y Juan el Bautista y sustituya a Juan el Bautista por un primo suyo, un primo que usted quiera mucho. Sustituya a Juan el Bautista por un primo suyo y sustituya a Jesús por usted. ¿Cuáles serían los sentimientos suyos de que le digan: mira, el primo tuyo lo arrestaron, lo metieron en la cárcel, y después de que lo metieron en la cárcel vino alguien y le picó la cabeza y le puso la cabeza en una bandeja y pusieron la bandeja en medio del salón de actividades de los presos y ahí todo el mundo estaba fiestando y celebrando y la cabeza de tu primo en el medio del salón aquel? Ahora ¿cómo te sentirías tú? Yo estoy seguro que si tú tienes algún tipo de sensibilidad, ¿verdad?, vas a sentirte miserable ante ese evento. ¿Cierto o falso? Ahora, ¿podrías tú hacer y realizar todas las funciones y actividades que se supone que tú realices en ese momento? Que te den la noticia ahora y ahora de inmediato. ¿Tú podrías continuar con las actividades que tú tienes planificadas? Que te den la noticia ahora y en este momento tú tuvieras que tomar parte aquí o tuvieras que realizar una tarea aquí. ¿Serías tú capaz de hacerlo? Digo, nosotros en nuestro carácter humano, pues yo dudo que podamos hacer algo así. ¿Es o no es cierto?
pues nuestros sentimientos están afectados, nuestras emociones están alborotadas. Hemos sufrido una mala noticia y tenemos ahora todo el pensamiento que sigue la mala noticia. ¿Y qué va a ser de mi tía y mi tío? ¿Y qué va a ser de la gente que nos sigue? ¿Y qué va a ser de la gente que nos conoce? Todo este tipo de pensamientos, eso y montones de cosas más vienen a tu mente, te imposibilitan realizar tus tareas, funcionar normalmente. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que Jesús ahora tiene una situación donde tiene la mala noticia encima, y ahora vaya conmigo Mateo 14, 13 al 21, por favor. Y recuerden que estamos trayendo este versículo con la intención de reconocer razones para darle gracias a Dios. ¿Ok? Mateo 14, 13 al 21, el versículo 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Jesús recibe la noticia, y ¿qué quiere hacer Jesús? Estar solo. ¿Por qué? Porque necesita procesar esto que le ha acontecido. ¿Entienden? ¿Me siguen, no? Necesita, como decimos nosotros, ¿un qué? Un espacio. Eso no es cierto. Como dice Marcos por ahí, un respiro, un momento para tú poder estar a solas y procesar todo esto que te ha sucedido. Y estoy seguro que en ese espacio que Jesús estaba buscando, también estaba interesado en tener un tiempo a solas con el Padre y orar y pedirle al Padre que consuelo y fortaleza. Eso no es cierto. Y entonces en ese espacio Jesús se separa, se va aparte, se monta en una embarcación, va a un lugar desierto y apartado. Pero ¿qué sucede? Que la gente lo oye, ¿y qué hace la gente? La gente no respeta su espacio. La gente no respeta su dolor, sino que la gente ¿qué hace? Señor, yo necesito que tú hagas algo por mí. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? En el momento tuyo de dolor, y la gente entonces acude a ti a decirte: mira, yo necesito que tú hagas algo por mí. No importa que tú estés sufriendo, no importa lo que tú estés pasando, hay otra persona que quiere que tú hagas algo por ellos. ¿Es fácil tú entonces obrar a favor de esa persona? Es bien difícil. Gente, le estoy tratando de meter esto en la cabeza para que usted entienda cuál es la postura de Cristo ante nuestros momentos de necesidad. Y Cristo en ese momento, dice la Biblia, que la gente lo sigue a pie desde las ciudades. ¿Y Jesús qué hace? Sale y se enfrenta. En el versículo 14 ve a una gran multitud. ¿Y qué siente Jesús en ese momento? No dice: estoy molesto, esta gente no me deja ni respirar, no me da ni un momento para yo procesar mi dolor. ¿Qué hace Jesús? Dice que sale y tuvo ¿qué? Compasión. Bendito y alabado sea Jesucristo. Qué bueno que Jesucristo es el Señor y no somos ninguno de nosotros. Eso no es cierto. Porque en mi momento de dolor yo me pongo a mí en primer lugar y yo no pongo ni a Cristo en primer lugar. No hay ni un amén aquí, ¿verdad? Porque todos son sumamente espirituales y están por allá por las alturas. Eso no es cierto. Y cuando usted atraviesa por dolor, lo primero que usted hace es ¿qué? Sufrir. Y después ¿qué usted hace? Le pide a Dios que le ayude. ¿Cierto o falso? Y después viene cualquier otra cosa. Y Jesús, antes de poder procesar el sentimiento que tenía, ¿qué dice la Biblia? Que salió gente y Él salió al encuentro de esa gente. ¿No te parece maravilloso que Jesucristo te antepone a ti, a sus propias situaciones, a sus propias necesidades? Porque en ese momento yo creo que todos aquí hemos perdido algún ser querido en algún momento o en otro. ¿Sí o no? Y sabemos lo que es el dolor y el sufrimiento. Y sabemos que Jesús, en su carácter humano, como hombre, estaba sufriendo, porque el primo, todo lo que te conté hace unos momentos sobre el primo, él estaba sufriendo, pero en ese momento de su dolor, él pudo ver la necesidad ajena, y pudo ver que los que estaban al frente de él necesitaban más de él, de lo que él necesitaba procesar sus sentimientos. Él pudo poner sus sentimientos y su situación a un lado para dar paso a suplir tu necesidad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Qué bueno que el Señor no está muy ensimismado para atenderme a mí. Qué bueno que el Señor puede desprenderse de todo lo que esté a su alrededor para atenderme a mí. Qué bueno es Jesucristo. Oye, yo te voy a decir una cosa. La Biblia dice que cuando alguien, un pecador, se arrepiente y viene a Cristo, hay gozo en el cielo, hay fiesta en el cielo. ¿Tú sabes lo que implica eso? ¿Qué están haciendo los ángeles en el cielo? Delante del trono, ¿qué están haciendo?
Y si vas al Apocalipsis, ¿qué hace la representación de la totalidad de la iglesia? Por los 24 ancianos. ¿Qué hacen ellos también? ¿Adorando a quién? A Dios. Ok. Y Jesús en el trono, el Padre y los seres angelicales, todos los seres celestiales adorando al Señor. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que te lo acabo de decir, que hay un momento donde alguien se convierte a Cristo y toda la atención ahora es ¿para qué? Para celebrar a ese. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé si tú entiendes la grandeza de esto, que el Padre, el merecedor de toda la alabanza, detiene toda la adoración para celebrar a aquel que se convirtió. Aleluya. Así de importantes somos nosotros para el Señor. ¿Alguien entiende lo que le estoy hablando aquí? Amén. ¿Alguien se atreve a levantar la mano y decir bien alto, yo soy importante para Jesucristo? Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Y dice no solamente que tuvo compasión, no solamente dice que cambió el sentimiento de dolor hacia la compasión, sino que dice que actuó a favor de ellos. Porque dice en el versículo 14 que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Jesús no se quedó solamente en un sentimiento de pensar, yo quiero que esta gente esté bien, yo me alegro que estén conmigo, me da pena que estén al sol, me da pena que vengan a pie desde allá, sino que Jesús convirtió su sentimiento ¿en qué? En acción. Aleluya. Jesús no es como algunas personas que te dicen algo y se quedan como que en planes en el aire, sino que Jesús actúa siempre a favor tuyo. ¿Alguien se atreve a darle gracias al Señor todavía? Gracias porque somos importantes y gracias porque Jesús obra a nuestro favor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice que sanó a los que estaban enfermos entre ellos. Ahora, piensa que esta gente salió de sus ciudades a pie, de diferentes ciudades, diferentes distancias, y llegan a este lugar donde Jesús está, se reúnen allí, están esperando que Jesús haga algo por ellos, pero no hay carro, no hay transportación pública, no hay guagua, no es como ahora que tú te montas en el carro y puedes ir de aquí a cualquier lugar, ¿verdad? Cómodo. En aquel tiempo pues sabemos que la situación era completamente diferente. ¿Qué pasa? Que tampoco hay Burger King, tampoco hay Church, tampoco hay Wendy, no hay nada de eso. ¿Me siguen? O sea que esta gente está en una situación donde se van a pie desde las casas, se encuentran con Jesús y no tienen techo y comida ¿hasta qué? Hasta que regresan a sus casas. ¿Sí? ¿Me siguen, no? En un ambiente que es seco, árido. Ok, ahora mira lo que pasa. Están todo el día, toda la tarde y toda la noche, está cayendo la noche. En el versículo 15 dice que está anocheciendo y se le acercan a Jesús, ¿quiénes? Los discípulos, que son los que Dios está usando, los que están con Él, los que están pendientes, los que están aprendiendo y los que están ministrando. Y ellos dicen, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ok, ¿y cuántos piensan que es una buena intención? Claro que sí, es una buena intención. Ok, yo pienso que tenemos estas personas y ya es pasada la noche, es tarde, vamos a mandarlos para que compren. Ok, fantástico, pero se nos está escapando un detalle significativo aquí, de que los discípulos están bajo la tutela ¿de quién? De Jesucristo, del Todopoderoso, del que puede hacer obras y maravillas a pesar de las imposibilidades humanas. Cristo puede hacer cosas grandes, aun cuando nosotros vemos imposibilidad, Él puede hacer lo posible. ¿No dice la Biblia que para Dios todo es posible? Y la Biblia pregunta, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Entonces los discípulos están poniendo el sustento y la provisión de estas personas en los recursos y los medios de ellos. Se les escapa de que Jesucristo puede dar sustento y provisión. Amén. Piensen eso por un momento. Ahora en el 16, Jesús lo que les dice es, ellos no se tienen que ir, darle ¿qué? Vosotros de comer. Gloria a Dios, aleluya. Los discípulos, recuerdan quiénes son, son los que caminan con Jesús, los que han aprendido con Jesús, los que han predicado con Jesús, los que han visto sanación de enfermos, los que han estado ahí experimentando la gloria de Dios a través de Jesucristo, los que están caminando con Él de día, de noche. ¿Entiende? Ellos son personas que han visto el poder de Dios a través de Jesús. Y Jesús ahora le dice a ellos no se tienen que ir, sino que ustedes que están caminando conmigo, ustedes pueden suplir la necesidad de ellos. Amén. Alguien levante la mano y diga, gracias porque Dios me usa.
Y si nosotros nos detenemos en este momento de esta predicación y analizamos todas las cosas que Dios hace a través de su pueblo, Bendito Dios. las cosas que Dios hace a través de su pueblo, porque sí, Dios es el que sana, Dios es el que restaura, Dios es el que bautiza, todo eso, y la gloria es de Dios. Amén. Pero ¿cuántas veces Dios no usa a su pueblo, a su gente, Sí, Señor. para beneficio de otras personas? ¿Eso no es cierto? ¿Alguien está conmigo? Amén. Dios usa a su pueblo, a la iglesia, para beneficiar a otros, para bendecir a otros. La iglesia es una herramienta útil en las manos del Señor, y la iglesia está compuesta por todos y cada uno de nosotros. Amén. Dios nos da diferentes habilidades, recursos, talentos, y nosotros los ponemos en las manos del Señor. Oye, y la iglesia se convierte en este movimiento poderoso que puede afectar positivamente a diferentes personas en diferentes necesidades. Sí, Señor. Amén. Y no tenemos que pensar en limitaciones, tenemos que pensar en todas las posibilidades bajo las manos de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Sí, amén. Entonces tú piensas, los discípulos, que esta gente han caminado con Cristo, han visto la gloria de Dios, han visto a Dios hacer tantas cosas y tantas maravillas, han visto a Jesús suplir necesidad y sanar, inclusive levantar muertos, y entonces en este momento Jesús lo que le dice es: sean ustedes los que Dios use, Amén. que Dios los use ustedes. ¿Cuántos creen que usted puede ser usado por Dios? Amén. Otra razón para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me puedes usar a mí. Bendito Dios. Gracias, Dios, porque tú me puedes usar a mí. Mira, yo recuerdo estar en un culto hace muchos años. Y estaba predicando un pastor, y él tenía dos gemelitas. ¿Dónde eran gemelitas? Eran más grandes que Elías. Quizás como Kendall, más o menos así. Kendall tiene 8 años, ¿verdad, Kendall? ¿9 años? 9 años. Pues aquellas tenían 7 años, eran más chiquitas que Kendall. Y aquellas dos muchachitas, el pastor está predicando, y de buenas a primeras, una de las muchachitas le dice al papá: yo quiero orar por la gente. Y de inmediato que la nena dijo que quería orar por la gente, pues el predicador le dijo: pues ven, párate aquí y ora por la gente. La gente llovía para que la niñita de 7 años orara por ellos. Gloria a Dios. Llovía la gente. ¿Tú sabes qué es eso? Yo hago un llamado y vienen dos. Pero aquella gente, llovía las filas que habían ahí cuando esa nena dijo: yo quiero orar por la gente. Y la gente pasaba y la niña oraba. No piense que cayeron relámpagos y truenos y centellas del techo, del cielo, y la gente cayó para atrás, nada de eso. Pero solamente con el hecho de que Dios esté usando una niñita de 7 años, y la niñita siente el deseo de responder al llamado de Dios y orar por toda esa gente, eso es glorioso. Una niñita de 7 años. Una niñita de 7 años. ¿Cuántos más talentos y recursos tenemos nosotros que una niñita de 7 años? ¿Está conmigo? Y cuando nosotros ponemos nuestros talentos, habilidades y recursos en las manos del Señor, lo que Dios hace nos asombra a nosotros mismos. ¿Eso no es cierto? Nos asombra a nosotros mismos, porque reconocemos nuestras limitaciones, como los discípulos van a decir en unos momentos. Reconocemos nuestras limitaciones, pero cuando ponemos nuestras capacidades en las manos del Señor, lo que Dios hace asombra aún a nuestros propios ojos. ¿Alguien todavía está despierto? Jesús le dice: es que no se tienen que ir, denle ustedes de comer. Y ahora viene entonces el carácter humano, ¿no? En el versículo 17, la postura del ser humano ante las necesidades naturales. Y ellos dicen: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Lo que tengo aquí es solamente 5 panes y 2 peces. Lo que tú tienes es suficiente para que Dios lo use. ¿Es o no es cierto? Lo que tú dices, oye, y hagamos un espacio aquí, ¿verdad? Para hacer la aclaración que yo siempre hago. Yo no estoy hablando aquí de dinero. ¿Está conmigo, verdad? Yo no estoy hablando aquí de dinero, de que da la semilla, como decía que en esta mañana, de que esa semilla, de que hay gente que en iglesia que te piden que tú des una semilla y tú des una aportación extraña. No estamos hablando de eso aquí. No estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando de los recursos y capacidades que tú tienes. ¿Es o no es cierto? Si tú sabes hacer algo, ese algo en las manos del Señor, eso es glorioso. Dios se glorifica con eso que tú sepas hacer. ¿Sí o no? No se tienen que ir, darle ustedes de comer, pero es que lo que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos tienes? 5 panes y 2 peces. Pero tienes algo. ¿Alguien se atreve a decir: yo tengo algo que Dios puede usar?
Oye, mira a alguien, dile, tú eres útil en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos útiles en las manos del Señor, en diferentes capacidades. Se lo voy a decir sinceramente, cuando uno empieza a ir a la iglesia, lo primero que uno ve es al pastor predicando y uno dice, ¿qué es lo primero que uno dice? Ay, yo quiero también, ¿qué? Predicar. Ah, es glorioso pararse ahí y predicar la palabra, claro. Esta parte de mi ministerio dura quizás 40 minutos. ¿Me sigue? Dura quizás 40 minutos. El resto de mi ministerio es lo que yo hago en el día a día. ¿Usted está conmigo? La clase, ¿quién dio una buena clase hoy, sí o no? Y los demás maestros también, ¿verdad? Esa parte del ministerio de los maestros dura 1 hora. Dura 1 hora. Y el resto del ministerio se cumple en el día a día y en el tú a tú. ¿Usted está conmigo? O sea que Dios te usa en diferentes cosas, en diferentes momentos. Pero realmente tú tienes talento y tienes capacidades y tienes habilidades para hacer una gran cantidad de diferentes funciones en las cuales Dios se puede glorificar. No es solamente aquí parado, aquí es bueno, es glorioso, fantástico, fantástico. Pero fuera de aquí también Dios nos puede usar, ¿es o no es? Y dígame si es o no es cierto, como le decían a Romero Barcelona en las vistas del Cerro Maravilla. Testigo, dígame si es o no es cierto que Dios lo usa a usted mucho fuera de la iglesia. Levante la mano cuando los que saben que eso es así, que Dios te usa fuera de la iglesia también. Claro, tú tienes gente alrededor tuyo que estoy seguro que vienen a ti, te hacen comentarios, y en esos comentarios que tú puedes identificar que hay alguna necesidad emocional, tú puedes insertar a Cristo ahí. ¿Es o no es cierto? Y decirle, chacho, Dios ha sido tan bueno conmigo, y tú empiezas por ir para abajo. No toma mucho trabajo, mucho esfuerzo, ni mucha experiencia teológica. ¿Es o no es cierto? Pero ciertamente son momentos en los cuales Dios te puede usar a ti. No tengo nada más que 5 panes y 2 peces, y esto es una multitud. ¿Y qué dice Jesús en el versículo 18? Este quizás es el versículo más importante aquí. Jesús dice que traédmelos acá. Pon tus talentos y tus habilidades en las manos de Cristo. Sé intencional. Pon lo que tú sabes hacer en las manos de Cristo, sea lo que sea. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Pues aquí hay gente que, mira, eso lo pone Raymond. Yo no sé hacer eso. Yo no sé hacer eso. Eso lo pone ¿quién? Raymond. Hay otra gente que lo sabe hacer, pero lo sé él. ¿Está conmigo? Sí. Fantástico. Las paredes y los techos y los trabajos aquí. Oye, el otro día hubo un hermano que hizo un trabajo aquí, ¿verdad? Sí. En el techo. Y gloria a Dios por ese hermano, y fantástico, y gloria a Dios. Eso lo hace quien lo puede hacer. No todo el mundo lo puede hacer, pero si alguien lo puede hacer, lo hace. Gloria a Dios. Aleluya. Decoran, allá atrás está decorado, porque ya mismo van a celebrar una actividad de acción de gracias, ¿sí o no? Sí. Eso yo no sé decorar. Si fuera por mí, pongo una cortina y que después tú dices, ¿pero qué rayo puso este ahí? ¿Me sigue? Yo no lo sé hacer, pero hay gente que no sabe hacer, lo puede, pues gloria a Dios por ello. ¿Es o no es cierto? Cuando usted llega aquí, los zafacones están limpios y se vaciaron y alguien se encargó de eso, pues gloria a Dios por ello. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? Si hubo alguna actividad, alguna tarea, algo que se realizó dentro del templo, alguien lo hizo, no ocurrió porque Dios envió ángeles aquí. Hubo alguien aquí que lo hizo. Gloria a Dios por ello. Pero también fuera de aquí hay gente que se pone en las manos del Señor, y a veces usted necesita un mensaje de Dios y llega un mensaje quizás por WhatsApp, o llega un mensaje por Facebook, o llega una llamada. Oye, Dios está usando a esa persona también. ¿Es o no es cierto? Pero pongámonos en los zapatos de Jesús también, porque no siempre se trata de lo que Dios va a hacer por mí, sino lo que yo voy a hacer por otro. A veces hay personas en necesidad y Dios lo mueve a usted enviarle un mensaje, o darle una llamada, o hablar con esa persona, y entonces Dios, ¿qué está haciendo? Usándolo usted, con los recursos y las habilidades que usted tenga. Otra cosa importante, los apóstoles. ¿A qué se dedicaban los apóstoles? En su mayoría a oficios humildes. ¿Es o no es cierto? A oficios humildes. Había uno que era cobrador de impuestos y ese estaba un poquito más, se movía en otros círculos sociales, pero por lo regular, oficios humildes y sencillos. ¿No lo usaba Dios con poder? Claro que sí. Claro que sí. No se te ocurre a ti que porque tú tienes menos estudio, menos preparación, menos tiempo en el Señor, o menos escuela teológica, que tú eres un siervo de menor calidad en las manos del Señor.
Tú eres tan útil y tan poderoso para Dios como lo es el más grande predicador que puede haber. Amén. Pues no todos tienen, como les dije, no todo se hace desde aquí. No todo se hace desde aquí. Bendito Dios. Y creo que machacado el punto bastante bien. Tú eres una persona útil para el Señor. Señor. Amén. ¿Alguien dice amén? Amén. Y gracias a Dios porque nos quiere usar. Gracias a Dios porque tú quieres usarnos a nosotros. Mira, cuando yo, en el 1999, o el 98, sí, el 99, el que era pastor de la congregación dijo un buen día, yo me voy de aquí. Pues, ok, se va, pues entonces, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y quién va? No, tú vas a pastorear. Imagínate tú, así de repente, yo me voy y tú vas a pastorear. Y pues eso obviamente, imagínate que hoy yo te diga, yo me voy, el domingo que viene te toca a ti, tú vas a pastorear. No solo a predicar, sino que tú vas a pastorear. Cualquiera de ustedes. Sería como que una cosa difícil de asimilar de momento, ¿sí o no? Ok, fantástico. Pues él me dice eso, se va. Y entonces yo estoy bien preocupado porque yo llevaba muy poco tiempo en el Evangelio y yo no era un predicador y yo no hacía ningún tipo de funciones al frente aquí, ¿no? Yo hacía todo lo mío, era tras bastidores, pero al frente no. Y hablo con el que era nuestro padrino de boda, que no me había casado, pero él era siempre bien close conmigo. Y hablo con él y le dije, estoy preocupado porque el pastor se va y él quiere que yo me quede y esto me preocupa porque yo estoy para que me pastoreen y allá hay personas que llevan muchos años en el Señor y esto es bien difícil. Y él lo que me dijo fue, no me dijo vete a estudiar en el seminario, vete a la escuela teológica, no me dijo métete en ayuno en oración, él lo que me dijo, Dios te va a usar a ti con los talentos y habilidades que tú tienes hoy. Con lo que tú tienes hoy, con eso Dios te va a usar. ¿Alguien entiende lo que le estoy diciendo? Dios te va a usar con lo que tú tienes hoy. Si te quieres preparar más, pues gloria a Dios. Y Dios te usará después en otras cosas. Pero con lo que tú tienes hoy, con esos talentos, hoy Dios te puede usar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que lo que tenemos son 5 cantitos de pan y 2 peces. Y Jesús dice, dámelo. ¿Qué es lo que tú tienes? Dame tu talento, dame tu habilidad, dame tus recursos. Dámelo, que lo vamos a poner a trabajar, lo vamos a poner a producir. Y entonces Jesús hace algo en el 19, es que manda a la gente a recostarse sobre la hierba, ¿verdad? Y en otro de los evangelios dice que los mandó a recostar de grupos de 50 en 50. Así que si habían grupos, varios grupos de 50 personas, pues habían montones de personas. Y en uno de los evangelios dice que habían 5,000 hombres en aquel lugar. O sea, estamos hablando de una masa humana enorme, ¿no? Y Jesús dice, pues sienta a la gente acá, que se sienten por aquí, siéntese en la hierba y toma, en el versículo 19, toma los 5 panes y los 2 peces y dice que levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos entonces empezaron a ¿qué? A repartirlo entre la multitud. ¿Qué hace Jesús? Los que están con él son los discípulos, que son los que están sirviendo al Señor, y los demás son los que están oyendo la predicación y oyendo el mensaje. ¿Usted entiende? Hay una diferencia entre el discípulo y el que está escuchando el mensaje solamente. El discípulo está ¿para qué? Para servir al Señor. ¿Es o no es cierto? Jesús dice, dame lo que tú tienes. Los discípulos le dan lo que tienen. En otro de los evangelios dice que hay un niñito que tenía 5 panes y 2 peces. Y el niñito se lo da a los discípulos y los discípulos entonces se lo dan a Jesús. Cuando Jesús ora, bendice aquel alimento, se lo da a ¿quiénes? A los siervos. Porque los siervos sirven. Gracias a Dios nuevamente porque somos útiles para Él. Y entienda esto en su cabecita también. Hay un momento para sentarse y escuchar y aprender, y hay un momento para aplicar lo aprendido también. ¿Sí o no? Aquí todos, el más o el que menos, ha tenido que coger un examen. ¿Sí o no? El más o el que menos ha tenido que coger un examen. Y si le van a dar un examen, es porque antes le dieron un material que usted tenía que estudiar. Había un tiempo para estudiar y después hay un tiempo ¿para qué? Para aplicar lo que estudiaste. ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿En dónde? En el examen. Y es lo mismo, hay tiempo para sentarse y aprender y hay un tiempo para coger lo aprendido y ponerlo en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro.
Y Jesús entonces dice que toma los 5 panes, los 5 panes y los 2 peces, los bendice, se los da a los discípulos, que son, como dijimos, los que lo están siguiendo, los que están sirviendo. Y en el 20 dice, y comieron, ¿cuántos comieron? Todos. ¿Y qué dice ahí? Se saciaron. ¿Cuál es la palabra en puertorriqueño? Se hartaron. Alábalo si puede. ¿Ah? Se dieron la jartera de la vida, pero con 5 panes y 2 peces. Pero es que Dios hace como Él quiere. Y lo que nosotros vemos como que es poco, es suficiente para Dios hacer un milagro. No dice la Biblia, otra cosa que dice la Biblia sobre este asunto de tener poco, no dice, si tuvieras fe como un ¿qué? Como un grano de mostaza. Como un grano de mostaza. ¿Sabes lo que es un grano de mostaza? El tamaño de un grano de mostaza. ¿Tú has visto el quinoa? ¿No has visto quinoa? Que es una bolita así chiquitita. Grano de mostaza es una pelotita así chiquita. Es como la punta de un bolígrafo, más o menos. Entonces Jesús dice, si tuvieras un poquito de fe nada más, podrías hacer cosas grandes para el Señor. ¿Qué es lo que necesitamos poner en la mano del Señor? Lo poco que tenemos, nuestros talentos y habilidades. Si son muchos, gloria al Señor. Y si son pocos, también los ponemos en las manos del Señor. Y Dios dice en su palabra que hubo un fruto enorme de aquel pequeño esfuerzo. Después de todo, ponte a pensar aquí. ¿Qué tuvieron que hacer los discípulos ahí? ¿Cuánto trabajo tuvieron que hacer ellos? ¿Qué tuvieron que hacer? Señor, tengo esto. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Ponérselo en las manos del Señor y después ¿qué? Repartirlo. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? Servir al Señor. Nosotros a veces vemos gente, yo me acuerdo, hace muchos años, un joven que yo conocía, me dice, it's too hard, Velázquez, it's too hard. Servir al Señor es muy duro, me decía él, es muy difícil. Y yo decía, más difícil es llevar la vida loca, la vida loca esa que tú tienes, eso es difícil. Vivir la vida loca esa, eso es difícil. Servir al Señor, ¿qué me cuesta a mí? Orar, leer la palabra y que Dios haga conmigo lo que quiera. ¿Qué trabajo me cuesta a mí eso? ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Los discípulos lo único que tuvieron que hacer es, Señor, esto es lo que tengo, y luego recibir lo que Dios les da. ¿Para qué? Para ellos poder ser de bendición, para que Dios lo usara en otra cosa. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que recogieron lo que sobró de los pedazos y recogieron 12 canastas que estaban como llenas. ¿Por qué 12? Pues ahí entra en efecto un poco de simbolismo. ¿Cuántas tribus son las del pueblo de Israel? 12. ¿Cuántas canastas recogieron? 12. ¿Qué representa? Que hay abundancia. ¿Para quiénes? ¿Para algunos? Para todos. Jehová Dios es el que suple. Él suplirá para nosotros todo conforme a sus ¿qué? A sus riquezas en gloria. Jehová es nuestro pastor, ¿y qué nos faltará? Dice la Biblia. Nada nos faltará. Entonces sobró, comieron todos y sobró, y todo el mundo feliz y contento. Y ahora en el versículo 21 te da el detalle final que queremos resumir aquí, que dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Había más de 5,000 personas allí? Sí. Claro que sí, habían niños y habían mujeres. ¿Cuántos había? Yo no sé, pero habían entonces 5,000 hombres. Y los demás sumaban más de 5,000 y comieron todos y se hartaron y sobró, porque alguien puso en las manos de Cristo lo poco que tenían y Dios bendijo a toda esa gente, porque una persona, y en otro, como le dije, en otro de los evangelios te dice de dónde salieron los panes y los peces, y eran de un niñito, porque un niñito puso en las manos del Señor todo lo que tenía, y hubo entonces abundante bendición para todos los que estaban ahí. Si Dios hizo eso con un niñito, ¿puede hacer cosas grandes contigo? ¿Dios te puede usar a ti también? Claro que sí. Y el tema, recuerden que el tema es darle gracias al Señor. Gracias a Dios porque Dios escucha, porque Jesús en su momento de dolor no se metió escondido allá arriba, sino que bajó y se encontró con la multitud. Gracias porque Dios tiene tiempo para mí.
Gracias porque Jesús tiene tiempo para escucharme a mí. Y Jesús cuando desciende y se acerca a ellos, Jesús empieza a tener algo por ellos, ¿qué? ¿Y es qué? ¿Un sentimiento de qué? De obrar a su favor, misericordia. Gracias porque Dios siempre tiene misericordia de mí. Gracias, Señor, porque tiene misericordia. Y luego dice que el sentimiento se movió ¿a qué? A la acción. Y dice que sanó a los enfermos. Gracias porque Dios obra a mi favor. Gracias porque Dios obra a mi favor. Y luego Jesús hace que otra cosa. Le da a la gente ¿qué? Descanso. ¿No le dice el Salmo 23? De que nos dará descanso en aguas de reposo, en delicados pastos. Le da a la gente ¿qué? Descanso. Gracias porque en Cristo encuentro paz. Gracias porque tenemos paz en Cristo. Gracias porque Cristo pone descanso y reposo a nuestra alma. Gracias, Señor. Y después de que le da descanso, ¿qué hace Jesús? Le da ¿qué? Provisión, sustento. Gracias, Señor, porque hay gente que están dispuestos a servir al Señor a pesar de las adversidades. Dios siempre tiene gente para mí. ¿Cuántos se atreven a decir amén? Amén. Dios tiene gente para usted, para ayudarle, para darle la mano, para el socorro. Gracias, Señor. Y luego Dios, ¿qué hace? Usa esa gente para darle a ellos ¿qué? Provisión y sustento a los que están allí descansando, ahora recostados sobre la hierba, esperando y recibir la bendición. Gracias, Dios, porque Dios tiene perfecto cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos usa a nosotros y nos permite ser de bendición para nosotros. Pero hay momentos donde también estamos recostados en la hierba y también somos sustentados y tenemos provisión de parte del Señor. Gracias al Señor, que no se olvida de nosotros nunca. Y gracias porque con el Señor hay bendición sobreabundante. ¿No dice el Salmo que mi copa está ¿qué? Rebosando? Hay abundante bendición en Cristo para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias, Dios. Tenemos razones múltiples para darle gracias al Señor. Las razones siguen aumentando para darle gracias al Señor. Y yo lo que quiero que usted con este pasaje hoy no se enfoque solamente en los 5,000 que fueron bendecidos allí. Enfóquense en todo el proceso. Y en todo el proceso para que ellos fueran bendecidos, usted va a poder ver que en todo ese proceso está la ternura de Jesucristo para con su pueblo. Amén. Y como parte del pueblo del Señor, usted siempre será cuidado y atendido por Dios. Amén. Sin mucho más que añadir, les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración y cerramos. Oremos, cierren sus oídos, vamos a ver. Ahí donde usted está. Si Dios le ha ministrado y usted quiere ser una persona usada por el Señor, ahí donde usted está, levante la mano con los ojos cerrados para que nadie lo mire. Si usted quiere que Dios lo use mucho, levante su manita, vamos a orar por usted. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mira a tu pueblo, mira a todos aquellos que tienen el deseo de ser usados por ti, Señor, que quieren ser de bendición para otras vidas, Señor. En el corazón de ellos está afín con el corazón tuyo, Señor. Ellos tienen el deseo de ser de bendición para otros, Señor. Yo te pido, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú uses a tu pueblo de una manera maravillosa. Señor, que tú uses a tu pueblo de una manera bien especial. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, Señor. Glorifícate, Señor, en la vida de tu pueblo, Suple para tu pueblo, para que tu pueblo pueda suplir para otros también, Señor. Da fuerza a tu pueblo para que tu pueblo pueda seguir hacia adelante sirviéndote y bendiciendo otras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Bendice a tu pueblo para que tu pueblo pueda bendecir a otros, Dios. Ayuda a tu pueblo, Señor. Si hay algunos momentos de timidez o de reserva en ellos, Dios mío, donde ellos quizás se sienten cohibidos para hacer algo a favor de otro o hacer algo en el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido, Padre bueno, que tú los llenes de pasión, Señor, que tú los llenes de ese fuego por dentro que los motive y que los impulse, Señor, a servirte y a procurar el bien de los demás, Señor. Gracias por este pueblo bueno, gente sensible, Señor, que quieren servirte, Señor, y quieren ser usados por Dios. Lo ponemos en tus manos, Señor, y te doy las gracias, Padre. Padre, mira, cualquier necesidad que tengan, cualquier petición que tengan, Señor, en tus manos la pongo y te pido que tú contestes cada petición, que tú suplas necesidades,
que tú ayudes y tú fortalezcas a tus hijos, Señor. Gracias porque no nos falta nada teniéndote a ti, Jesús. Así nos ponemos en tus manos una vez más y te damos la gloria, la honra, toda exaltación es para ti. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre. Amén. ¿Alguien le da una